Pues sigo conversando con Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba. Hablamos de la presencia de la mujer en el Código de las Familias, en el proyecto del Código de las Familias, que ahora se somete a consulta popular durante 3 meses, desde febrero hasta finales de abril, y que tiene necesariamente, se pide, se solicita y es muy importante que se estudie. ¿Cómo no? Esa sería mi primera recomendación para todas las personas, que se estudien el proyecto. Ciertamente tiene, obviamente tiene contenido jurídico, términos que a lo mejor no se entienden, pero recuerden que hay un glosario de términos al final del proyecto que contribuye a su comprensión con los conceptos fundamentales que se abordan en el mismo. Y yo creo que es muy importante que las personas lo lean, lo comprendan y lo puedan interpretar, y no dejarse guiar por interpretaciones de otras personas o por tergiversaciones que se están haciendo lamentablemente del contenido del mismo, cuando es un proyecto muy protector, muy amplio, donde todas las personas nos vemos reflejadas, porque parte de la realidad familiar cubana, y todas las personas nos vemos protegidas en el mismo con las disímiles figuras que incorpora. Cuando le da derechos a alguien que no tiene, ¿le quita a otros? En lo absoluto, en lo absoluto. Ni establece moldes, es decir, te está dando alternativas y opciones. Es decir, cada persona es libre de escoger su modelo familiar, su proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, el que sea, va a estar protegido. ¿Cuántos años tiene el anterior del 75? Tiene Bueno, 47 años. Ayer cumplió 47 años. 47 años. Quiere decir que el que aprobemos ahora nos puede durar otros 50 años más. Bueno, o más, si es posible. Bueno, no creo que tanto, pero sí, es decir, es una norma jurídica que se elabora para un largo tiempo. Con lo cual quiere decir que estamos protegiendo también a los hijos de nuestros hijos. Así mismo, es un código para hoy, pero también hacia el futuro. ¿Cómo vigilar, defender a las personas que todavía tienen miedo a decir hay actos de violencia contra mí? Bueno, este es uno de los elementos más importantes que se incluyen en el proyecto. Hay un título segundo, como te decía, dedicado a la violencia, a la discriminación en el ámbito familiar. Y ahí, en ese título, se incorpora todo el alcance que tiene la violencia, los tipos de violencia, las personas, entre qué miembros de la familia. Por ejemplo, se puede dar entre parientes, pero se puede dar entre cónyuges, entre unidos, es decir, en la pareja, pero también en las exparejas. El proyecto incluye la mirada cuando esa relación terminó, porque ¿por qué se ejerce violencia? Porque hay un desequilibrio de poder, porque hay unos que piensan que tienen el poder para maltratar, para decidir, tienen una potestad sobre otras personas, y hay quienes entonces sufren esa violencia de diferentes formas, y es precisamente ante separaciones y divorcios donde esta violencia se puede volver más cruenta, porque esa idea de posesión, de que algo que tú crees tuyo, como si fuera un objeto, se ha ido, pues hace que la violencia sea todavía mayor. La violencia se ejerce contra niñas, niños y adolescentes, contra personas adultas mayores, contra personas en situación de discapacidad, y se ejerce también una violencia basada en género, que, hablando hoy de los derechos de las mujeres, la violencia basada en género principalmente, la que ocurre, es la que se ejerce contra las mujeres, aunque no quiere decir que es la única, porque también hay violencias de género hacia otras personas por su condición de género. Ahí también hay un elemento muy importante en este título, que es la visibilización de lo que hemos llamado violencia indirecta, que tal pareciera que es menor, menos dañina, y que no es así, porque aparentemente quien sufre más es al que se grita, al que se maltrata directamente, al que se le da un golpe. Pero ¿y cómo viven las personas en el entorno familiar esa violencia? Unos niños que se críen, niñas y niños que se críen en ambientes violentos, aunque te digan, no, yo nunca lo he tocado, yo nunca ha sido hacia él. No, pero él está viendo una violencia entre su madre y su padre, por ejemplo, o contra un adulto mayor, y él va incorporando en su vida esas formas de actuar. Por lo tanto, en el futuro va a reproducir esa violencia. Esa es quizás la que vemos hoy en los estadios. Exactamente. Esa es quizás la que vemos hoy en las colas, en la guagua, en la calle, que decimos, ¿por qué hay tanta violencia? Bueno, porque las personas reproducimos la violencia, ya sea como victimarios
o como víctimas. Ujú. Por lo tanto, tenemos que actuar no solo contra la llamada violencia directa, sino también contra la violencia indirecta. Y te comentaba que el código no se queda como en pronunciamientos éticos, porque, por ejemplo, todos los elementos vinculados a la violencia indirecta tienen efectos también. Por ejemplo, en el ámbito de las relaciones parentales, quienes ejercen violencia, bueno, pues tendrán consecuencias vinculadas, por ejemplo, a la comunicación con los hijos, a no poder tener la guardia y cuidado de sus hijos. Es una causa de privación de la responsabilidad parental, porque es algo importante que la protección a las situaciones de violencia no queda en este título 2, sino que es transversal en todo el código. Usted ve efectos en el ámbito de las obligaciones, la obligación legal de alimentos, en el ámbito de las relaciones parentales, en el ámbito, por ejemplo, si usted desea adoptar y es violento, no podrá hacerlo porque hay un impedimento vinculado a la violencia. Si usted quiere ser tutor porque hay una persona que necesita su protección y es violento, tampoco lo podrá hacer, porque es que como cuidador se supone que usted no violente, sino todo lo contrario, que proteja. Por lo tanto, tampoco podrá ser tutor. Incluso los efectos para quien ejerza violencia llegan hasta los elementos hereditarios. Si usted como cuidador, ya sea familiar o no, ejerció violencia contra la persona que cuidó y que en determinado momento decidió dejarle sus bienes, o porque correspondió, le toca la herencia, pues usted no podrá disfrutar de esos bienes porque se demostró que hubo violencia. Exacto, si se demuestra que hubo violencia, pues eso será una limitante para ejercer, es decir, para disfrutar de derechos que si no fuera violento tendría. Ahora, le hago de nuevo una pregunta del momento anterior porque lo miro desde afuera. En mi núcleo, en mi familia, afortunadamente donde vivo, no existen este tipo de actos, pero lo estoy sintiendo en la casa de al lado, en el apartamento de los Altos, en la casa del frente, y yo estoy fuera de la situación. ¿Cómo puedo participar y cómo refleja eso el Código de las Familias para la participación de un tercero? Como diríamos, estoy entrometiéndome, estoy siendo ajeno a esa situación. Mira, yo creo que lo principal es que entendamos que la violencia es un problema social. Exacto. Por lo tanto, es un problema en el que todas y todos tenemos que ver. No estamos invadiendo un ámbito privado. Al contrario, hay que proteger, hay que acompañar a esas personas, y las acciones son múltiples, y aquí no solo está relacionado con el Código de las Familias, sino con todo un tratamiento integral que estamos teniendo en el país para la violencia, que parte del propio texto constitucional, que incluso en materia familiar, artículo 85 de la Constitución, nos expresa que la violencia genera daño para la persona, para la familia y para la sociedad. Por lo tanto, está reconociéndolo como un problema social. Pero en el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres hay medidas específicas vinculadas a los temas de violencia, desde las transformaciones legislativas como las que están teniendo lugar hasta todo lo relacionado con la sensibilización y capacitación, porque también es muy importante que la víctima de violencia, cuando vaya a acudir a las instituciones, sienta la atención adecuada, la protección y la seguridad, y que no se revictimice, como lamentablemente ocurre en algunas situaciones. Pero ya se aprobó una estrategia integral para la prevención de la violencia de género o familiar. Esto quiere decir que ya cada institución tiene sus responsabilidades, tiene que elaborar sus protocolos de atención. Y tenemos entonces que en el ámbito familiar lo que incorpora el Código de las Familias, pero también ya tenemos un código de procesos en el ámbito civil, familiar, económico, laboral, que tiene una mirada a la violencia y nos está diciendo cómo tienen que actuar nuestros tribunales ante situaciones de violencia de género y familiar. Pero también estamos a las puertas de una aprobación del Código Penal, que ya está el proyecto de Código Penal público, y ahí se incorporan los elementos, porque cuando lo que ocurre en el ámbito familiar rebasa y se convierte en delito, pues hay que actuar. Y a la pregunta que me estabas diciendo, todas las personas tenemos el derecho de también denunciar, de actuar, de intervenir, de llamar la atención, y de que los agresores no se sientan que están campeando por su respeto, como se dice vulgarmente, sino que hay una presión social desde la propia comunidad, desde las propias familias, para que esto no ocurra. Yamila, el momento actual es el de consulta popular. Sí.
¿cuál sería la reunión de la que usted saldría diciendo qué bien quedó esto? Bueno, yo creo ¿Qué tiene que pasar para que sea buena? Tiene que pasar que las personas estudien el código. Tiene que pasar que conozcan el contenido del código, porque la consulta popular tiene en su esencia participativa y democrática que la población aporte a perfeccionar esta obra, que es una obra humana y que es perfectible. Y que por lo tanto la mirada que desde nuestro pueblo, desde las vivencias de nuestro pueblo, se puedan dar para mejorarlo, son muy importantes. Y no es posible si no se estudia, pues llamar la atención sobre determinados artículos. Hemos estado en consultas populares súper ricas donde las personas han hecho propuestas importantes y otras donde hemos podido apreciar que no ha existido un estudio del proyecto. Por lo tanto, el reto es ese, que nos estudiemos el proyecto para aportar, ya sea adicionando, modificando, dando nuestras opiniones, en definitiva, qué es lo que va a hacer que el contenido del proyecto se adecue todavía más a la realidad que tenemos en nuestro país de las familias y a las necesidades para perfeccionar la organización de la vida en nuestras familias. A esta conversación le ponemos 3 puntos suspensivos. Yo estaría todo el día conversando con ustedes. Una fiesta de verdad para la comunicación y para el conocimiento, el diálogo y el intercambio con Yamila González Ferrer, la vicepresidenta de la Unión de Juristas de Cuba. No vamos a terminar de hablar de violencia, ni de mujeres, ni de estos tópicos, porque como bien decía, transversaliza todo el proyecto del Código de la Familia, y sucesivamente en los próximos miércoles volveremos y estará presente la obra de la mujer, la presencia esa cautelosa y enaltecedora de ustedes. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos siempre disponibles. Y ojalá pueda dormir temprano. Seguimos haciendo radio. Hemos tenido el privilegio de presentar la segunda de estas emisiones dedicadas al proyecto del Código de las Familias en el primer y mayor informativo de la radio cubana. Buenos días.